identificamos mucho es este cordón verde que se sistematizó el arroyo La Cañada por las inundaciones hacia el barrio que sería en este momento que estoy señalando acá, que era el Abrojal, tiene una fronda de tipas que se dan muy bien, curiosamente, en nuestra ciudad que es tan seca. Entonces tiene una presencia fuerte. Entonces la idea fue mantener esa presencia, casi esa presencia, atmósfera envolvente que tiene la Cañada, y pensando que como ningún espacio público se termina, ninguna obra pública se termina en la ciudad, nosotros apelamos a este canasto en donde si no lo terminaban no iba a importar, porque uno podía pasar por dentro y más bien apelábamos a lo performático, ¿no? Entonces dentro pensábamos que se podían dar playa, una piscina, y sí lo pensamos como infraestructura que colaborara con la limpieza del río, con la recolección de agua, de lluvia, que es importante para el riego. Y que esta operación, si se repetía a lo largo del río, podía mejorar la calidad del agua del río Suquía, que está altamente contaminado. Bueno, de hecho, este es uno de nuestros problemas. Es seco, pero cuando llueve, llueve todo junto. Las superficies de impermeabilización son verdaderamente importantes. De eso hemos conversado bastante en relación a las superficies de estacionamiento. Bueno, acá está el desarrollo, bueno, la reserva de agua, en fin, y las distintas imágenes que teníamos respecto de lo que era el espacio interno. Y que esto funcionara como una lámpara. Esto fue un emprendimiento de una concertación público-privada, es decir, estos que hacían estas torres, que es capitalina, que ya no son más así, pero son igualmente altas, tenían que pagar a cambio de que le hubiesen permitido hacer más pisos, tenían que pagar el espacio público, que se llamó concurso y que ganamos, pero aparentemente no lo pagó todavía. Estas son las exploraciones de las materias y de la estructura también. Luego otro concurso que fue el concurso del memorial de los desaparecidos, que en Córdoba creo no hubo familia que no haya sido tocada por alguna pérdida. Luego concursos de casas o casas en proyecto. Una casa en Rosario, que nos explicaban cómo podíamos haber hecho una casa en Rosario con los arquitectos tan buenos que hay en Rosario. Y bueno, qué sé yo, nos la encargaron. Acá la idea fue apelar a la tipología. Esta imagen, esta acuarela primera, era la idea de tener un volumen longitudinal, tomando la mitad del terreno, para dar todo hacia el norte y perforar la masa con patios. Y revisar la tipología típica de la casa chorizo, es esta, nosotras la planta que hicimos es esta, llevar las circulaciones hacia atrás, tener estos patios, ¿no? Es esto lo que uno va encontrando en el ingreso, y tener la galería. Entonces, esto como un ámbito que es el espacio social, que se puede abrir o cerrar, y luego arriba los dormitorios. Acá estaba la expresa idea, como decía, de recuperar esa tipología, pero repensada desde el punto de vista funcional. La casa es muy simple, se terminó justamente con el inicio de la crisis del 2001, a los ponchazos, como podría decir uno. Y esto en un resumen, digamos, siempre para nosotros la estructura, como los huesos, como esto de los fósiles que aparecen, como una especie de obsesión, como algo que no sabemos qué es lo que desaparecerá y qué es lo que permanecerá. Siempre nos interesa mucho la estructura como lo primordial, ¿no? Es decir, como la estructura realmente, ¿no? Como lo medular. Entonces, tanto en las casas como en la obra del Jardín Botánico, como en la obra de la granja, casi siempre lo que apelamos es a una estructura muy fuerte, de distinto tipo. En esta casa en las sierras es este techo que es también la estructura que se clava como, digamos, un bicho sobre una piedra más, pero regular, en el terreno de las sierras.
Es una casa muy sencilla, con una planta muy simple, que era para el cuidador. Acá, bueno, la estructura es todo, y el trabajo con la piedra, en este caso es el muro encofrado en de hormigón con piedras adentro. Hemos usado esa piedra también mezclada con fragmentos de ladrillo, perdón. Como ven, la casa es muy simple, casi siempre tratamos de que sean simples, o que el espacio sea muy funcional, digamos. Como diría Le Corbusier, que funcione la máquina de habitar. En esta otra casa, en cambio, la demanda era de hacer un quincho. Ellos querían una casa en las sierras también, que esto es sobre el lago del dique Los Molinos, es el otro valle. Entonces hicimos este techo que se abre, además cubre un espacio que se abre en ambas caras y funciona realmente como un quincho, como una galería abierta en las dos caras. En construcción, esto es recurrente, siempre vamos dejando fósiles de las marcas de la vegetación o de lo que vamos encontrando por el camino. No sé si explicar la parte constructiva, pero es muy simple, para que quedara de vigas invertidas, para que nos diera, digamos, la posibilidad de tener ese gran voladizo, de tener columnas allí, solamente apoyarlo en las dos vigas principales, que están está sin terminar, están acá, y que apoyan sobre el asador en un lado y sobre la cocina en el otro, ¿no? Es decir, que el asador y la cocina son las dos estructuras hacia el suelo. Con nieve nos encanta, porque como nieva, en las sierras nieva siempre, ¿no? Pero en la ciudad poco menos. En este caso, que es la sierra, nos gustaba esa imagen. En esta, que es una casa de los planes Procrear, también tenía que ser muy simple, así es que lo que trabajamos fue fundamentalmente hacer estos quiebres en la losa y hacer una planta muy sencilla. Esta ya se ha terminado, ya está avanzado de esto. Y en este caso son casas en proceso, que estamos trabajando. Yo lo puse pensando que sobre todo si había estudiantes, que era interesante ver los procesos, ¿no? Tanto lo que voy contando, de las ideas que hay por detrás, como los procesos mismos, tanto de dibujo. Bueno, acá está, bueno, no lo voy a leer así, el cordobés, no sé qué le dice, que cuándo se va a bajar de la argolla, algo así. Bueno, y la casa que se va desarrollando en las bitácoras, o sea, con dibujos, con maquetas. Creo que es un proceso compartido. Hoy veía en el estudio de Eugenio también muchas maquetas, dibujos, en fin. Estamos trabajando en esto. En esta casa, que ya le hemos quitado un pliegue porque el padre de la chica es ingeniero y dijo, tanto pliegue, acá todos los desagües que hay, se va a meter el agua. Bueno, ya le hemos hecho menos, le hemos hecho dos. Esta, no traje la imagen, creí que tenía, bueno, metí la casa, vuelve a ser una casa de sierra, que recuperamos un techo que hemos trabajado en los quinchos. Es una casa también del Procrear. Estas tres, no, salvo esta más grande, que no tiene nada que ver con Procrear. Pero esta es la casa para una maestra que vive sobre el lago San Roque. Entonces hicimos solo un techo con vegetación arriba. Esto es un proyecto que a mí me encantaba, que es la casa de Luisa, que al final no se hizo, y que es en realidad una oficina. Luisa tiene un campo muy grande, y ese lugar ella lo pensaba para, digamos, para tener impartir algunas clases en relación al agro, ¿no? Recibir a la gente, ese tipo de cosas. Y nosotros pensamos en un perímetro de palos, o en un perímetro de chapas altas. Pensábamos mucho principalmente en un metal, en algo que fuera metálico y que inclusive el viento pudiera hacerlos tocar entre sí, ¿no? Bueno, eso desgraciadamente no quedó, esto volvió a aparecer, no sé por qué. Esa misma idea estructural llevada a un edificio, hicimos muchos, le contaba hoy
o ayer a Eugenio que hicimos muchos edificios, proyectos, pero no tantos construidos. Y en este caso de la renovación del barrio muy cercano donde nosotros vivimos, que es el barrio General Paz, que va cambiando de vivienda individual a vivienda colectiva con un código bastante medido, digamos, ¿no? El desafío era cómo trabajar con ese código. Entonces, lo que pensamos, por empezar, es que mucha gente seguramente del barrio iba también a querer seguir viviendo allí, cosa que efectivamente sucedió, y que era importante mantener la condición de las terrazas como patios, o sea, no hacer pequeños balcones, que a veces uno está obligado a hacer pequeños balcones o no hacerlos, ¿no es cierto?, pero que en este caso era importante, como por el lugar en donde se desarrollaba, hacerle terrazas que también tienen asadores, y jugar con las terrazas también para generar distintas situaciones individuales y propias de cada uno de los departamentos. Además también por una cuestión normativa para que digamos ahí hay perfil, no sé cómo es la normativa acá, pero acá tenemos una altura de 12 metros, que es acá, y después se retira por 25 grados hasta 21. Y luego tiene corazón de manzana, que o sea tiene línea de frente interno. Entonces, claro, uno tiene que medir cuánto le va a dejar, porque si no te quedas sin nada del terreno, ¿no? Bueno, los dibujos, digamos, de lo que queríamos que fuera, acá de nuevo en las agendas de qué es lo que, digamos, cuáles son las ideas primordiales, y bueno, y en el bloque, esto que desgraciadamente después nos obligaron a ponerle los muros, pero la idea era que quedara esto suelto, pero inevitablemente desde el inmobiliario se vende por 1, 2 o 3 dormitorios. Esto es un pequeño dúplex que por suerte se vendieron muy bien. El patio, el interior, las terrazas hoy que ya están ocupadas. Para el mismo cliente hicimos unas casitas también en Altagracia, o sea, nosotros a ese edificio anterior le habíamos puesto casas múltiples. Y este también es casas múltiples. Acá el juego es también un techo similar al que trabajamos en Rosario. Trabajamos con ladrillo todo, nada más que acá está enrasado y pintado, acá está el ras, pero sin pintar. Entonces el volumen más alto es porque vamos invirtiendo hacia atrás y hacia adelante la parte más alta del techo. También son muy sencillas. Tiene una muy importante pendiente hacia el otro sector. Esto está terminado, estas primeras 4, con un pequeño edificio que por de pronto es oficinas, pero que va a ser departamentos, y luego se va a continuar las otras que vienen hacia un pequeño arroyo que hay ahí al fondo. Ya en este es un emprendimiento mucho más grande que lo hemos transitado, digamos, en estas escalas de trabajo con programa múltiple, salvo en proyecto, y que significa un desafío importante para nosotros en cuanto a cómo preservar el espacio público como público, ¿no? Es decir, que no se convierta en un espacio cerrado. Por ese motivo se ha cedido esto, hay un parque aquí y una calle en el centro. Aquí esto es un área que está creciendo mucho en Córdoba, en general con condominios cerrados. Luego los trabajos en el paisaje natural, en las sierras, que fue realmente importante también, así como los trabajos en la ciudad que llevaron un tipo de exploración, pero se juntan también. Las exploraciones tienen por supuesto la misma raíz, siempre es mirar el contexto en donde están insertas, tanto el contexto inmediato como todo lo que va acompañando. Y digo, en cuanto a mitos y este es el cordón de las sierras. Nosotros tenemos 2 cordones de sierras, uno de las sierras chicas y las sierras grandes, y el cerro más alto de las sierras chicas es el cerro Uritorco, que dicen que hay una energía particular, hay extraterrestres, en fin, se ven luces, vivencias increíbles. Bueno, todavía nosotros no vimos nada nunca, desgraciadamente, no sé. Entonces, todo eso te carga te carga el lugar, ¿no?
El lugar estaba con fuertes implantaciones ya, todo, como esto es el pie de monte, esto tiene un bosque muy grande de orco quebracho, quebracho blanco, quebracho colorado, es un bosque importante de esto, ¿no? Y hacia la otra vista, este es el camino que va hacia La Rioja, es decir, es muy árido, muy árido. Entonces aquí es se llaman mogotes, se ve, es realmente un suelo de piedra, de una piedra más marrón, ¿no? La piedra, en cambio, de este lado es más rosada. Y como ven acá, esto ya estaba bastante intervenido. Esto es de un sindicato, el Sindicato de Gasolineros de Córdoba, y ya tenían una serie de casas hechas, más pileta, más esto que era un apart hotel, más unos juegos de tiro con arco, en fin. Entonces nos encargan una serie de intervenciones que iniciaron por iniciaron por una propuesta paisajística en el paisaje natural. Y esto que lo encontramos hace unos años, un par de años, ¿no? Y se hizo esto. Capilla del Monte tendrá en febrero el primer festival, que ya lo tuvieron, provincial del alienígena. Y no sabemos a quién se refieren con el alienígena, ¿no? No sabemos si somos los normales, los que estamos, o los anormales que vivimos por ahí. Sí, realmente, y te venden cada cosa que no te das ni idea. O sea, tenés pirámides, marcianitos, hay una escultura de marciano por ahí que de plástico, pero qué fea, que voy a decir yo, ojalá que no me la encuentre, si son así, más vale que no me lo encuentre. Pues está de mala calidad, pero claro, es así como los burritos cordobeses, ¿viste? Que realmente tiene su atractivo por lo ridículo en esto, ¿no? Salvo el burrito, que lo respeto bastante, al burrito. Lo iba a traer, pero no quería subir al avión el burrito. Y además, Capilla del Monte tiene el valor de una cosa curiosa, que es la primera calle techada del país, creo yo. Porque para una feria internacional, o vaya a saber, quizás no alienígena, se techó la calle en los años 50, entonces 50 y pico, y realmente es una curiosidad. Y hoy la están restaurando, porque siempre fue fea la calle techada, pero restaurada mejora un poquitito y se transforma como en un bazar, digamos, ¿no es cierto? Donde, por supuesto, te venden el marcianito. ¡Ay! ¡Che! Enchufen esto. Bueno, pero miramos tanto buscamos a los marcianos que no los encontramos, mientras tanto miramos el contexto real y físico, ¿no? Para poder hacer esta propuesta de paisaje en el paisaje. Y cómo plantearla, ¿no? Es que esto está apagado. Esto no está enchufado. Bueno, entonces la primera idea fue ligar los programas funcionales que ya existían con vegetación, con caminos de piedras y caminos de vegetación, con vegetación autóctona, porque en ese momento lo que ellos estaban haciendo eran jardincitos en las casas. Y nos parecía, en las casas de campo que alquilaban, ¿no? Entonces nos parecía que era importante, había un ingeniero agrónomo muy bueno allí, ellos mismos reproducían algarrobos, que me olvidé decir que están otra de los árboles típicos, ¿no es cierto?, de allí, que crece rapidísimo. Entonces la oportunidad era recuperar la flora autóctona y marcarla con eso, entonces usar esa flora y no una flora exótica. Nos tocaron hacer, por ejemplo, las cocheras, o sea, en vez de encargarnos del apart hotel, que después nos encargaron un spa que no se construyó, pero nos encargaron las cocheras del apart hotel que ya estaba hecho. Entonces trabajamos con pircas y con estas pérgolas de caña y madera, dejando la vegetación existente, que son chañares y breas, que son muy lindos porque el tronco es verde, ¿no? Y la vegetación típica. Y para conmemorar la cuestión alienígena, en la fuente que hicimos, en ese canal de agua, porque es un lugar, como ven, muy árido, hicimos unos caminos de agua, hicimos un muro fósil, pensando, o sea, este muro, todas estas cosas que investigábamos, de cómo sería el futuro, bueno, si llega algún alienígena, ¿qué es lo que va a encontrar?
Entonces dijimos, bueno, no pongamos una piedra, pongamos una viga para que sepan que algo sabíamos de estructura. Una viga que tenga una parte en voladizo, aunque sea menor, pero que sepan que algo pensábamos. Ya teníamos desarrollado un cierto sentido de la gravedad y de lo que podía flotar y lo que no. Y reprodujimos acá estas manos, pensando allí cerca está Cerro Colorado, ¿no?, con sus fotografías, y luego, bueno, una serie un lenguaje lúdico. Y luego que el agua brotara de las maderas de quebracho. Entonces, bueno, está todo este estudio en donde entraron desde la vaca hasta la silicona, de todo, hicimos de todo. Los encofrados los hicimos nosotros. Bueno, hicimos que a mí la verdad que me encantaba, pero era menos, me hacía reír menos, pero la verdad que nos gustaba más, que era con las cañas del lugar. Hicimos otras cosas después con eso, y con el hormigón teñido. Entonces trabajamos, estábamos jóvenes, mira, mucho más jóvenes. Era una pieza muy menor, o sea que realmente estas cosas muy chiquitas las puede hacer uno, es una manualidad. Ayer conversábamos de cómo vibrar el hormigón, en fin, para que entre y pase, atraviese las cosas que están insertas dentro. Pero bueno, se creía todo como muy serio, ¿no? O sea, un lenguaje realmente del más allá, para el más allá. Y no pasó nada todavía, no vimos luces, nada. Y seguimos también, nos seguían encargando estos programas, digamos, menores, que son los depósitos del área, y con todas las oficinas técnicas. También ahí probamos, porque era un lugar donde se tiraba todo lo que demolían, lo iban tirando allí. Entonces nosotros le dijimos que íbamos a usar todo el material que estaba allí, y estaban contentísimos de eso, ¿no? Entonces usamos fragmentos de ladrillo, etcétera, encoframos. El primer muro nos salió horrible y casi nos matan, y porque realmente no habíamos podido controlar bien cómo poner las piedras junto con los fragmentos de ladrillo y hormigonar, y cómo tirar el hormigón, digamos, con cuánto líquido podía ser o cuánto de seco, ¿no? Y luego, por supuesto, con esta manía de hacer, de dejar el estampado en este caso de la palma caranday o tritrinax, que allí justamente se da, hay bosques de esto, ¿no? Es el palmar. Y allí también, de nuevo, allí empezamos a trabajar con el hierro dulce doblado y hacer en este caso para el portón, y luego, bueno, fue trasladado al puente, y después hicimos un parador que se transformó en eso mismo fue estructura, en fin, como que uno empieza con un tema y se va transformando en otros, ¿no? Estas son imágenes de esto, los quinchos. Allí es donde decía que habían entrado en la granja, acá nos llevaron los chinos, todo al mercado chino. En los quinchos también, para el mismo lugar, la idea era conservar el mismo nivel digamos, de terreno y hacer solamente un techo. Y en la granja, por último, que fue un programa de granja educativa, lo que pensamos también para el mismo lugar, pensamos hacer 2 pabellones. Acá está el Cerro Uritorco con los marcianos, y esto baja hacia los mogotes que están, que es lo que mostraba ese territorio tan árido, ¿no? Esto es como una pausa en todo este espacio cultivado. Entonces, la idea fue cercarlo con agua y hacer 2 pabellones abstractos, pero jugando con la naturaleza. La ubicación, otra vez el recorrido de todo lo que compone digamos, el contexto inmediato y inmediato también, y algunos avances de ideas, algunos caminos que planteamos para unir las casas con el camino principal, el circuito de agua, el cerco que había que sí o sí hacer, porque acá había ahí estudiamos todo el tipo de cerco porque querían cerrar todos los lugares, ¿no? Para que no se caigan los ticos, etcétera, etcétera. Entonces decidimos cerrar con palo a pique en todo el borde, hacer un perímetro de agua, y hacer 2 estructuras, que son 2 estructuras de hormigón, una para el pabellón de dulces, que hacen dulces efectivamente, y centrifugan miel y enseñan a hacer pan también. Y el otro es donde hay animales de granja común. Hay un desnivel importante que permite ver casi el techo de un pabellón al otro, podés ver el techo. Hay también una cita de las partituras, que es una obsesión personal. Y luego, bueno, decidimos esto de hacer estas estructuras, hacer solamente una estructura, una pérgola,
con estructura de hormigón, con una estructura secundaria que colgaba de la pérgola, de las dos vigas principales, y que sí, esta estructura secundaria tenía un orden de repetición y de alteración en las distancias para generar un efecto de luz más dramático de luz y sombra. Esta gente es la primera vez que hace hormigón, porque este es el que hace las piedras, los muros de piedra, pero empezaron a hacer hormigón allí y luego han perfeccionado su técnica de hormigón y han podido trabajar incluso para otros arquitectos de Córdoba. De paso, acá el ingeniero estaba probando la estructura. Este es Carlos, y dijimos, vos la calculaste, este es su hijo. Carlos, que está arriba, bueno, yo estoy sacando la foto. Los pabellones fue la idea de que uno sí realmente fuera un pabellón que citara el arquetipo del pabellón con el suelo despegado de lo natural, y el otro es un techo para la tierra, en realidad, podría decir así. Yo casi me muero el día que dijeron que querían ponerle piso cerámico, casi me da un ataque, y Carlos me codeaba porque soy bastante poco diplomática en ese sentido, así que no me llevaron más a las reuniones porque se juntaban todos, era todo el sindicato entero. Pero no le pusieron afortunadamente no le hicieron el piso a eso. Decidimos dejar hacer los hornos de pan en adobe, que son combinar lo abstracto con lo telúrico, digamos, o con lo vernáculo, y jugar con la naturaleza propia del lugar. Como en el otro caso, también la vegetación pasa por el medio. Acá pudimos encontrar un lugar para la oveja Dolly. Y en el agua hay una idea, esto se ve que no anda el videíto, no importa porque aporta solamente sonido, porque el agua pasa por arriba hace un circuito y sube a uno de los pabellones para generar esa atmósfera en la que y también esa idea de pérdida de sentido concreto de la gravedad, que es para uno, ¿no?, en realidad. Entonces, desde uno de los pabellones se ve este suelo nuevo, árido, allá en contraste más abstracto pero impuro, pasan los árboles, allá atrás se ve este suelo árido natural. Entonces, como tal vez conclusión también provisoria, nosotros trabajamos con esta intención, ¿no?, de hacer que la complejidad resida en la interpretación de los diversos paisajes donde nos toca trabajar, sean humanos, urbanos, sociales, natural o artificial, y comprender la alteridad, digamos, que como un potencial y no como una prohibición o como una limitación. Y en definitiva eso trabajamos, soportes para lo público, para el habitar individual y colectivo. Esta es la última, que si no anda, no anda. Ahí pues se metieron los marcianos, porque esto terminaba con el Animal Ark. Muy importante, pero no quiero demorar. Bueno, no anda. Después es muy importante escuchar el sonido del Animal Ark. Pero lo puedo dejar para... A ver. Lo cerré, pero debe ser... Esa. Es esa. Fin. Paso.